Vamos a presentar a nuestro primer invitado en el día de hoy, amigo de esta casa, Ángel Leal, abogado experto en asuntos de inmigración. Está conectado con nosotros porque amerita su presencia ante lo que ha sido un anuncio esperado desde hace bastantes días, semanas por así decirlo. Lo que dijo la Casa Blanca, lo que ha firmado el presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, por vía de decreto, la adecuación, restricción del ingreso de inmigrantes por la zona fronteriza. Pone una suma de determinados inmigrantes cuando se registren, criterios en la aprobación de asilos. Ángel, por favor, ilústrenos. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Sí, es una proclamación y una reglamentación interina final publicada en conjunto por el Departamento de Justicia con el Departamento de Seguridad Nacional. Entra en vigor esta madrugada a las 12:01 y básicamente establece una prohibición con ciertas excepciones muy limitadas para pedir asilo para aquellas personas que cruzan la frontera ilegalmente entre los puertos de entradas. Determinan en qué momento implementan esta medida, que de hecho va a ser implementada de forma inmediata, pero básicamente cuando consideren de que hay un promedio de 2.500 cruces de personas entrando ilegalmente al país, entra en vigor la medida. Sigue en vigor la medida hasta que los cruces ilegales fronterizos bajan a menos de 1.500 al día por un periodo de 7 días y en ese momento pudiera dejar de estar en vigor esta medida. Básicamente descalifica para asilo cualquiera quien entre ilegalmente, a no ser que sea un menor de edad no acompañado de adultos, víctimas de tráfico humano o alguien quien exprese un temor de ser torturado en el país de origen. Entonces, en ese caso, le hacen una entrevista, no para asilo, pero para una suspensión de deportación por probabilidades de persecución o probabilidades de ser torturado. Y en realidad, en esa entrevista tendrían que demostrar una probabilidad realística de ser perseguido o torturado en el país de origen. Esto, cuando hablamos de esta prueba sobre torturas en el país de origen, tiene que ser adecuado a convenios de la Organización de Naciones Unidas, entiendo, para entender un poco a qué se tienen que enfrentar estos testimonios que tienen que certificar ante la autoridad federal. Ángel. Efectivamente, los Estados Unidos es un país quien firmó el convenio contra la tortura, aparte de los protocolos de refugio del año 67, de la Convención de Refugio del año 51 de las Naciones Unidas, y por estos compromisos por convenio internacional es que al menos dan la oportunidad de esta entrevista muy limitada, severamente limitada, aún más limitada de lo que ocurrió cuando la administración Trump, para aquellas personas que expresen temor de persecución o tortura. Ángel, viendo algunas cifras, entiendo que quizás para que el criterio sea aliviado, tendremos que llegar a momentos como en enero de 2021, cuando la cifra de personas que estaban siendo determinadas en la zona fronteriza se estaban presentando alrededor de la cifra que se establece. Es decir, que va a ser un poco difícil que de acá, al menos a la fecha de noviembre o finales de este año, se pueda estabilizar un poco la zona tan penetrable como es la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Así lo veo yo. De hecho, estaba viendo las estadísticas. En los últimos 236 meses, estas cifras se han superado 110 de esos meses. Claro, eso incluye parte de la pandemia. Este último mes, creo que los cruces fronterizos fueron 118,000. O sea, que en realidad es una cifra por debajo inclusive de lo que se había estipulado en el acuerdo bipartidista referente a este tema, que nunca llegó a ser aprobado por el Congreso. Es una cifra bastante baja y las probabilidades son que va a entrar en vigor esta medida y no va a dejar de existir porque los cruces vayan a ser menos de lo que ellos estipulan. A ver, Ángel, dicho en 3 platos, como diríamos los venezolanos, se acaba el bochinche en la frontera. Se trata de poner mano dura. ¿Es sostenible esto que acaba de establecer en estos momentos el gobierno federal, o en este caso la Casa Blanca, porque es por vía ejecutiva? ¿Se acaba el relajo entonces en la frontera? Por el momento, pero va a ser retado a nivel de Corte Federal. Ya la Unión Americana de Libertades Civiles anunciaron que van a demandar
Esto lo hemos visto anteriormente. En el 2018, en aquel entonces presidente Trump intentó una medida muy parecida a esta, no con el límite de cruces de 1.500, 2.500, o sea, simplemente que si la persona entraba ilegalmente al país, quedaba descalificada para pedir asilo. El 9º Circuito Federal de Apelaciones, en un caso que se llama East Bay Covenant, determinó de que la medida ejecutiva era ilegal por violar el Código de Inmigración, que establece claramente que cualquier persona que pisa suelo americano, independientemente de cómo haya entrado al país, tiene el derecho de pedir asilo. Después, el siguiente año, intentó lo mismo, en aquel entonces presidente Trump, en el 2019, con la prohibición de pedir asilo para aquellas personas que atravesaron terceros países. Igual la Corte Federal, 9º Circuito Federal de Apelaciones, determinó que eso no era legal. O sea que la jurisprudencia que vemos hasta ahora es que estas medidas generalmente no son aprobadas y son descalificadas como medidas arbitrarias y caprichosas porque violan directamente el Código de Inmigración. Habiendo dicho eso, las Cortes cambian y esta sección 212F, que es lo que invoca el presidente para emitir esta proclamación, generalmente se le da una discreción bastante amplia al presidente invocarlo cuando él considera que la admisión de una clase de inmigrantes o de los inmigrantes puede constituir un peligro al país o a la seguridad nacional. Hay bastante discreción referente a esta medida. Lo que tenemos es el conflicto entre la proclamación y lo que estipula el Código de Inmigración. Y los acuerdos con México para recibir a ciudadanos de otras naciones como Nicaragua, Cuba, pueden intervenir en esta decisión. ¿Qué pasa ahora también con, digamos, el parol? No, el parol no tiene nada que ver, pero sí aquellos que tengan con CBP One, es decir, va todo conducido hacia la plataforma, entiendo. No, CBP One, el que tenga su cita va a poder llegar y es el proceso normal de la entrevista de miedo creíble y esa persona sigue su proceso. El que ya está dentro del país no queda afectado con esta medida. Referente a lo de México, yo pensé de que iban a tratar de iniciar con una especie de expulsión de la persona, pero lo que vimos ahora en el resumen que presentó el Departamento de Seguridad Nacional con el Departamento de Justicia es de que en realidad es una carta de deportación, de tal manera que la persona debe de ser devuelta al país de origen en el dado caso que le firme la deportación. Ángel, aquí queda una lista muy larga de inquietudes. Estoy seguro que en una próxima oportunidad, muy pronto vamos a volver a establecer contacto, porque a partir de hoy van a venir también otras interrogantes por parte de ciudadanos, incluso quienes se están cuestionando lo que puede ser los compromisos con aquellos que fueron sus patrocinadores en el parol humanitario. Ha pasado cierto tiempo y quizás las relaciones han cambiado. ¿Qué puede suceder con aquellas personas que fueron beneficiadas por el parol humanitario y rompieron relaciones con aquellos que los patrocinaron? ¿Se pueden ver afectadas? Quisiera tu respuesta en una próxima oportunidad, porque estoy seguro que nos vamos a ver acá mismo por la conexión digital. Un gran abrazo a la distancia. Claro que sí. Hasta la próxima, Ángel. Cómo no, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación, José. Seguro que sí.